¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a creo que es la clase 11 que estamos ahora, porque la clase pasada, que era la 9, la hemos dividido en dos, así que tenemos clase 9 y 10. Y recordaos que en esa clase hemos visto pantallas, módulos, sensores y algunos módulos de radio. En estas clases, que es la clase 11 y probablemente 12 si esto se alarga demasiado, las vamos a dividir. Vamos a ver unos ejemplos de cómo conectar estos módulos a Arduino y cómo utilizarlos viendo un ejemplo del código y de las librerías. Vamos a ir uno por uno y os voy a explicar cada uno cómo se utiliza. Obviamente no vamos a pasar por todos los que hemos visto antes, porque eso sería demasiado largo. Además, muchos sensores se utilizan igual. Así que vamos a empezar esta clase número 11 del curso de Arduino de nivel 1, aprendiendo Arduino desde cero. Y con estas dos clases acabamos este curso de nivel 1 y ya sabemos cómo utilizar sensores, utilizar entradas y salidas y cómo hacerlo todo en Arduino. Ya podemos pasar a nivel medio, donde ya vamos a hacer proyectos, vamos a hacer algo real, vamos a montarlo todo y vamos a ir uno por uno. Una clase de hacer un menú, una clase de mover unos motores, una clase de detectar algo, hacer algo que sea ya un proyecto real. Entonces ya vamos a empezar con esto. Lo que vamos a hacer ahora primero, os quiero enseñar cómo comunicarnos con esta pantalla antes de empezar con cualquier otra cosa. Y eso es porque mientras yo os explico el código, os pondré por pantalla ejemplos donde yo he grabado utilizando cada sensor. Entonces, claro, tú tienes que ver ese valor del sensor en algo. Es muy cutre verlo en el monitor de serie del Arduino, así que primero aprendemos cómo utilizar esta pantalla para poder utilizarla luego con todos los sensores, y el valor medido con el sensor lo imprimimos por la pantalla para que podamos ver un valor, porque si no lo tendríamos que o guardar en la memoria de Arduino o imprimirlo por pantalla del ordenador con el monitor de serie. Pero creo que es mucho mejor verlo en vivo, en directo, mientras tú estás moviendo, yo que sé, un potenciómetro o algo, que estás midiendo un voltaje, poder verlo directamente en la pantalla. Así que vamos a ver cómo funciona esta pantalla y ya veréis que es muy fácil utilizarla. Recordaos que tiene que ser la que tiene el módulo detrás de I2C, porque si utilizamos todos los pines se complica la cosa. Con I2C solo necesitamos dos pines, datos y reloj, y la alimentación de 5 voltios y tierra. Aquí en electronos.com tengo todo el tutorial paso a paso. Recordaos que esta es la de 16×2, pero también tenemos la de 20×4, o sea, esta es de 16 columnas y 2 filas, y la grande es de 20×4 y solo se tiene que cambiar una cosa en el código en caso de que utilices una o la otra. Para este ejemplo utilizaremos la de 16×2, que solo vale como $1 o $2 dependiendo de dónde la compras, y funciona con la librería de I2C. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer este esquemático. Conectamos tierra y 5 voltios desde el Arduino, y luego el SDA, que son los datos, lo conectamos a la 4, porque el A4 es el pin de datos de I2C, y el SSL lo conectamos a la 5. Y ya está, y con esto ya estaría conectada la pantalla y ya podríamos enviarle datos. Para enviarle datos, vamos aquí abajo. Lo primero que tienes que hacer es descargar esta biblioteca del cristal líquido de I2C. La descargas y ya sabes cómo instalar una librería. Te la enseñé creo que en la clase 2 o 3. Vas a incluir librería, añadir archivo.zip, seleccionas el zip que descargas de aquí, de esta página, y la librería de I2C ya estaría instalada. Entonces en el código lo que tú tienes que hacer es incluir esta librería y también la librería de Wire, porque la librería de Wire se utiliza para la comunicación I2C. Entonces esta librería de Wire viene ya incluida en todos los Arduinos y en el IDE de Arduino, así que no la tienes que descargar, ya está incluida, solo la tienes que incluir en tu código. Incluimos estas dos librerías. Lo que tienes luego es que crearte tu LSD. Le das un nombre, en mi caso le he nombrado LSD. Le pones la dirección de esclavo y cuántas columnas y filas tiene. En este caso he escrito 24 porque este código de ejemplo es para una pantalla de 20×4. Si tienes una pantalla de 16×2, aquí pondrías 16 y 2. Y con esto ya estaremos conectados a la pantalla. La única cosa que tienes que tener en cuenta es que esta dirección de esclavo 0x3f, yo he comprado algunas pantallas que parecen igual, pero tienen una dirección que es 0x27. Así que si con 0x3f veis que enviáis este código y no pasa nada con la pantalla, ni se enciende ni muestra ningún texto, cambiáis esta dirección a 0x27 y la pantalla ya va a funcionar. Muy bien, ¿qué es estas cosas de aquí? Pues ya sabéis que en esta pantalla podéis imprimir caracteres, A, B, C, D, números, y los signos ya predefinidos, que son los signos de exclamación, interrogación y todos los caracteres que tienes en el alfabeto. Pero si quieres imprimir algún icono personalizado, lo tienes que definir tú, lo tienes que crear. Cada carácter de esta pantalla tiene 7 píxeles por 5 píxeles, entonces tú tienes que dibujar eso con bits. Si pones el bit en 1, el píxel está encendido, o sea, es un punto negro. Si el bit está en 0, pues el bit está apagado. Haciendo pues la matriz de esos bytes en un vector, tú podrías crear, por ejemplo, la forma de un bell, la forma de una campana, una nota musical, un reloj,
una flecha o lo que sea, lo puedes dibujar. Aquí tengo un ejemplo donde se enseña eso y aquí podéis ver que son 5 bits por 7 bits. Entonces poniendo estos ceros y los unos creamos por ejemplo una flecha. Como podéis ver aquí, estos un zoom en la pantalla se pueden ver los bits, los puntos, los píxeles de cada letra. Si tú pones 0000, 00100, pues creas estos bits en hexadecimal. Cuando envías esto con lsd.write a la pantalla, dibujas esta flecha, que es exactamente lo que he hecho en este tutorial. Como puedes ver, es una nota musical, un reloj, el corazón, un patito, un checkmark, un X y una flechita, que es lo que teníamos aquí definidos en el código. Esto no os preocupéis, es un ejemplo, así que bueno, al menos ya os he explicado cómo van estas cosas con la pantalla y cuando viene el turno de explicar la pantalla no lo tendré que hacer. Cuando utilizamos comunicaciones en serie siempre tenemos que iniciar esa comunicación. En este caso lo hacemos con lsd.init. Esto coge la dirección de esclavo que hemos definido antes, la envía al modulito y le decimos, oye, nos comunicamos ya con este esclavo que tiene esta dirección. Y luego con lsd.backlight podías encender o apagar la luz de detrás. Si pones lsd.nobacklight se apaga, se queda apagado, y si pones backlight se queda como con la luz, que eso también la puedes desactivar sacando este jumper de aquí detrás, pero bueno, eso no es importante. Lo que nos importa a nosotros es esto de aquí de abajo, son las funciones de lsd.clear, que lo he visto por aquí. lsd.clear es borrar toda la pantalla y lsd.setCursor es empezar decirle a la pantalla de dónde empezamos a imprimir. Como sabéis, tiene 16 columnas y 2 filas, entonces las columnas van de 0 a 15 y las filas van de 0 a 1. Por eso aquí decimos que vamos a la fila, a la columna 0 y fila 0 e imprimimos este texto, y luego vamos a la columna 0 y fila 1, o sea, saltamos una línea e imprimimos esta cosa de aquí. Así de fácil, con estas dos funciones, con setCursor y con lsd.print, podemos imprimir a la pantalla. Siempre que queremos borrar la pantalla utilizamos lsd.clear y ya está. Así que instaláis la librería, hacéis las conexiones, utilizamos el lsd.init para arrancar la comunicación con la dirección de esclavos que hemos puesto antes, y luego en el código simplemente poniendo lsd.clear y lsd.setCursor y lsd.print podemos elegir dónde imprimir y qué imprimir. Así de fácil. Ahora que sabemos cómo utilizar esta pantalla, vamos a empezar con el primer sensor. El primer sensor que os quiero enseñar es este de aquí, que es el ADS1115, que es el ADC de 16 bits. ¿Por qué os enseño esto? Porque desde mi punto de vista, el ADC que tiene Arduino, que es de 10 bits, a veces se queda poco. Muchas veces quieres medir corrientes muy pequeñas o voltajes muy pequeños encima de una resistencia, que son de pocos milivoltios o incluso por debajo en microvoltios, y con 10 bits eso no es suficiente. Tienes que usar un amplificador, tienes que saber la ganancia del amplificador, es bastante difícil. He usado este modulito para los multímetros hecho con Arduino, para algunos proyectos de medir potencia, para las cargas electrónicas que he creado. Es un módulo que va muy bien y además con 16 bits. Con 10 bits vas de 0 a 1024, con 16 bits vas de 0 a 65.000. Eso, si hacemos la división, 5 voltios dividido por 65.000 valores, es 76 microvoltios es cada bit. O sea, bueno, cada unidad en valor binario. O sea, esto es muy preciso. Es fácil de utilizarlo y vamos a ver cómo se hace. El esquemático es algo así. Si no tenéis la pantalla y lo queréis imprimir por monitor de serie, olvídate de esta pantalla. Lo único que tienes que hacer es que se conecta también con I2C, SSL otra vez está conectado a 5 y SDA también está conectado al A4. La comunicación I2C puede estar compartida con muchos dispositivos, por eso tenemos la dirección de esclavo. Así que no os preocupéis, por eso tenemos la pantalla y el sensor, el ADC, conectado a los mismos pines A4 y A5. Porque tú cuando mandas una dirección de esclavo para la pantalla, solo hablas con la pantalla. El otro módulo se espera. Cuando mandas la dirección de esclavo para el módulo, solo hablas con el módulo y la pantalla se espera. Por eso podemos compartir los pines de I2C sin preocuparnos porque cada uno tiene una dirección de esclavo diferente. Hacemos estas conexiones, conectamos el módulo a tierra y a 5 voltios y la entrada a 0, que es la que vamos a leer, por ejemplo, la conectamos a un potenciómetro o cualquier otro dispositivo que tenga una salida analógica. Puede ser un otro sensor, un sensor de luz, un sensor de corriente, todo lo que tenga una salida analógica. Lo podemos conectar aquí y en vez de medirlo con el Arduino con 10 bits, lo medimos con este ADC de 16 bits. Vamos a ver el código a ver cómo se utiliza. Muy bien, aquí tengo el código. Lo primero que tienes que hacer es descargarte esta biblioteca que es la Adafruit ADS 1015. La descargas y la instalas como antes, incluyendo librería.zip. Luego en el código incluyes otra vez la librería, también incluyes la biblioteca de Wire para la comunicación I2C
y te defines una variable tipo ADS de Adafruit. En este caso la llamo ADS. También definimos un multiplicador que en este caso es 0.1875. ¿Por qué este valor? Pues veréis en la hoja de datos de este modulito que dependiendo de la ganancia que tú le pones en los registros, este va a tener una ganancia por bit. En este caso, por defecto, si lo dejas sin cambiar, un bit representa 0.1875 milivoltios. Entonces tú vas a leer un valor en digital, vas a leer valores de 0 a 65.000. Si tú quieres pasar eso a voltios, lo tienes que multiplicar por este multiplier para pasar de valor binario a valor real en voltios. Entonces tú puedes elegir con estas funciones ads.gain, setGain, podías cambiar cada una de estas funciones o dejarlo por defecto, o sea, no le pones nada y se queda en 0.1875 milivoltios. Por eso lo definimos aquí y luego en el código lo multiplicamos. Aquí en este ejemplo leemos las 4 entradas, pero tengo otro aquí abajo que utiliza también la pantalla y leemos solo una entrada, que es la que hemos puesto antes en el esquemático, que era la entrada A0. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. En este ejemplo también incluye la librería del cristal, la librería de la LSD para poder imprimir por LSD. Inicializamos LSD y también hacemos un ads.begin para arrancar también el módulo. O sea, con lsd.init arrancamos la comunicación I2C con la dirección de esclavo de la pantalla y con ads.begin arrancamos la comunicación I2C con la dirección de esclavo del ADS. Nos creamos una variable entera tipo, o sea, int 16 porque es de 16 bits y le llamamos ADS0. Igualamos esta variable a la lectura del ADS utilizando esta función que es ads.readADC single-ended. Eso quiere decir que solo va a salir una entrada, que en este caso es A0. Si quieres hacer lectura paralela, tendrías que hacer parallel-ended, parallel-read o algo así. Y puedes meter el voltaje que cae entre dos entradas, en plan, podrías leerlo entre A0 y A1 o entre A2 y A3, pero en este caso leemos solo en A0. Entonces aquí guardamos el valor en binario. Para pasarlo a voltaje lo que hacemos es multiplicamos por el multiplier, que es el 1875 milivoltios, y lo dividimos por 1000. Lo dividimos por 1000 porque este valor, como has visto antes, eran milivoltios. Tú quieres en voltios, así que de milivoltios para pasar a voltios lo dividimos por 1000. Y este voltage o voltaje será nuestro valor leído. Y lo podemos imprimir por pantalla, como puedes ver en la columna 3 y la fila 1. Y si lo imprimes por pantalla, pues tendrás algo como en esta foto, que es el ADC 16 bits, que es la letra que he puesto, y el valor leído, que en este caso es el valor que leo con el potenciómetro en el A0. Que el A0 no es el del Arduino, sino que es el A0 del módulo de ADC de 16 bits. Y además mira cuántas comas, cuántas decimales tiene después de la coma. Tiene hasta 7, porque como tenemos tanta precisión, yo en el código le pude imprimir el valor del voltaje con 7 dígitos después de la coma. Porque como hemos dicho antes, podemos leer hasta 72 microvoltios. Creo que con esto ya se entiende y así de fácil es de utilizar este módulo, así que vamos al siguiente sensor.